Ok, entonces vamos a continuar con el tema de citología. Ya hablamos sobre la teoría celular, sobre los postulados de la teoría celular. Ahora continuamos con las células procariotas. Creo que ya la clase pasada les di la definición de células procariotas. Vamos a repasarlo y entramos a lo que son las bacterias. Quedamos en que las células procariotas no poseen un núcleo definido, sino que su núcleo es primitivo debido a que el ADN se encuentra en el nucleoide, que sería todo este entramado que está acá de color azul. En la imagen está de color azul, que sería un ADN circular, no se encuentra enrollado a histonas. Tampoco se va a encontrar separado del resto de los organelos citoplasmáticos debido a que no hay una membrana nuclear que delimite ese material genético. Entonces, la característica principal que lo diferencia a la célula procariota de la eucariota es que no tiene un núcleo definido. Repasamos las partes, o no sé si con ustedes alcancé a explicarles las partes de la célula procariota. La célula procariota va a tener pili o flagelos. Pili son estos que tienen apariencia de pelitos, ellos son los pilis. Y el flagelo sería este que tiene como la forma de una cola. Estos están formados por polisacáridos y se encargan del movimiento y de la conjugación sexual. Los pilis participan en el proceso de conjugación sexual, uno de los tipos de reproducción a nivel de bacterias, y también le van a proporcionar el movimiento a las células procariotas. Si ustedes, por ejemplo, observan en una gota de agua contaminada, van a observar numerosos protozoarios, numerosas bacterias, que siempre van a estar moviéndose, y esto es debido a su flagelo y a sus pilis. Además, estos pilis le permiten adherirse a las paredes de las superficies. Cuando aquí en los pilis nos referimos que están constituidos por polisacáridos, ¿a qué tipo de biomolécula nos referimos? ¿De qué tipo de biomolécula estamos hablando? Si son polisacáridos. Serían lípidos, proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos. ¿Qué serían? ¿Qué tipo de biomolécula? ¿Qué tipo de biomoléculas serían los polisacáridos? Nadie sabe qué tipo de biomoléculas son los polisacáridos. Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, ¿qué son? ¿Qué son los polisacáridos? Proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, carbohidratos, ¿qué son? Son carbohidratos. Los polisacáridos son carbohidratos. Tenemos ahora la membrana y la pared celular. La membrana es una bicapa, es decir, es una doble capa que está formada en un 40% por lípidos y en un 60% por proteínas. La pared celular está formada por polisacáridos. La pared es rígida, formada por un polisacárido que se llama peptidoglicano o peptidoglucano, puede aparecer de las dos formas. Y su función, la de la membrana y de la pared, es permitir la entrada y salida de sustancias. Por ser su membrana o por tener en un 60% proteínas, tiene esa apariencia proteiniforme. Recordemos según la clasificación según la forma, habían unas que eran proteiniformes, que tienen una apariencia como gelatinosa. Es porque su membrana está formada mayormente por proteínas. Tenemos los mesosomas, que son estos de acá. Ellos están formados por proteínas y carbohidratos y se encargan o participan más bien en el proceso de replicación de ADN. Tenemos el nucleoide, esto de acá, que está formado por ADN y cromatina y se encarga de almacenar la información genética. Tenemos los ribosomas, estos de acá, están dispersos por todo el citoplasma, son complejos de ARN y proteínas. Quedamos en que el ARN, el tipo de ARN que está formando parte de los ribosomas,
es el ARN ribosomal. Y también contiene el citoplasma, que contiene dentro de él proteínas solubles, enzimas, nutrientes, sales inorgánicas, y en él van a ocurrir todas las reacciones metabólicas. Todas las reacciones metabólicas a nivel de célula ocurren en el citoplasma. Las características de los procariontes es que todos se encuentran en todos los hábitats y toda la Tierra, en cualquier rincón nos vamos a encontrar con organismos procariontes, además de que por ser seres unicelulares, no son observables a simple vista. Tenemos organismos extremófilos que pueden soportar por ejemplo, temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas. La pared celular es rígida. Esta pared celular le va a conferir rigidez a la célula. Carecen de un núcleo definido. Su ADN es simple, circular, sin histona, a diferencia del ADN de las eucariotas, que en este tipo de célula el ADN se enrolla en proteínas histonas hasta darme la estructura de los cromosomas. Carece de organelos complejos, no tiene la misma cantidad de organelos que tiene la eucariota. Los ribosomas se encuentran dispersos por el citoplasma y tiene uno o más flagelos. Ahora sí vamos con las bacterias. Las bacterias forman parte de las células procariotas. Estas son seres unicelulares microscópicos, sin núcleo ni clorofila. Las bacterias no tienen clorofila. Los protozoarios, sí, hay algunos protozoarios que tienen clorofila, pero las bacterias no tienen. Ellas pueden vivir aisladas o en grupos, es decir, ellas pueden formar colonias. Pueden formar colonias para llevar un estilo de vida, pero igual siguen cumpliendo sus funciones metabólicas individualmente. Tienen numerosos cilios y tienen uno o dos flagelos. Son las más simples o los organismos más simples y abundantes en la Tierra. Están presentes en los ciclos biogeoquímicos. Por ejemplo, en el ciclo del nitrógeno tenemos bacterias nitrificantes y bacterias desnitrificantes. Y ellas se encargan de descomponer sustancias orgánicas a sustancias inorgánicas o de sintetizar sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas. Pueden hacer las dos cosas, de sustancias orgánicas a inorgánicas o viceversa, de inorgánicas a orgánicas. En la mayoría de los ciclos biogeoquímicos nos vamos a encontrar con la participación de bacterias. Vamos ahora con los tipos de alimentación bacteriana. Los tipos de alimentación bacteriana son 4. Tenemos 2 de tipo heterótrofas y 2 autótrofas. La primera es quimioheterótrofas. Estas se alimentan o se nutren de compuestos químicos utilizando a los compuestos químicos como fuente de carbono y de energía. En realidad ellas van a tomar es al carbono y su fuente para obtenerlo va a ser un compuesto químico, cualquier compuesto químico en general. De un compuesto químico van a obtener el carbono y van a obtener la energía. Las quimiautótrofas van a obtener el dióxido de carbono, van a obtener el carbono del dióxido de carbono. ¿Mediante qué? Mediante la energía que obtienen de los compuestos inorgánicos reducidos. Entonces, las quimioheterótrofas de los compuestos químicos van a obtener al carbono y a la energía, a los compuestos químicos en general, cualquier tipo de compuesto químico. Y las quimiautótrofas utilizan la energía proveniente de compuestos inorgánicos reducidos para obtener del dióxido de carbono al carbono. Ahora tenemos las fotoautótrofas, que ellas utilizan como fuente de energía a la luz y el carbono lo van a tomar del dióxido de carbono. Entonces su fuente de energía es la luz y el carbono lo toman del dióxido de carbono. Tenemos las fotoheterótrofas. Las fotoheterótrofas igualmente van a utilizar a la luz como fuente de energía, pero el carbono lo van a obtener
de las biomoléculas, todas las biomoléculas. Principalmente van a ser las biomoléculas orgánicas, porque recordemos que las biomoléculas orgánicas tienen dentro de su composición al carbono. Entonces, si ellas necesitan obtener carbono, obviamente van a buscar son biomoléculas orgánicas. A ver, ¿y cuáles eran esas biomoléculas orgánicas? ¿Cuáles son las biomoléculas orgánicas existentes? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas biomoléculas orgánicas existentes? Ya ustedes vieron la composición química de la materia viviente. ¿Cuáles eran? Glúcidos o carbohidratos. ¿Qué más? Glúcidos o carbohidratos. ¿Qué más? Lípidos. ¿Qué más? Proteínas, aminoácidos. Ácidos nucleicos. Y las vitaminas. Esas son las biomoléculas orgánicas. Entonces, de esas principalmente van a tomar el carbono las fotoheterótrofas, utilizando a la luz como fuente de energía. Ahora vamos con la clasificación de las bacterias. Las vamos a clasificar según su forma, según su nutrición y según su pared celular. Según su forma, las bacterias se clasifican en cocos, bacilos, espirilos y vibriones. Los cocos son aquellas bacterias que tienen forma esférica, estas de acá. Por ejemplo, cuando se agrupan en colonias, forman lo que son los estreptococos. Por ejemplo, los estreptococos son los cocos agrupados en colonias. Entonces, cocos tienen forma esférica. Bacilos tienen forma de bastón. Estos son los bacilos. Los espirilos tienen forma helicoidal, así como una hélice de ADN, así va a ser los espirilos. Y los vibriones tienen forma de coma. Algunos nombres de bacterias se deben a la forma. Por ejemplo, tenemos la bacteria del cólera, que se llama Vibrio cholerae. Esta tiene su nombre por la forma. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, que causa abscesos, neumonía, endocarditis, intoxicación alimentaria. Si es Staphylococcus, ¿qué forma creen ustedes que tiene este Staphylococcus? ¿Qué forma creen ustedes que tiene si es un Staphylococcus? ¿Tiene forma de qué? Staphylococcus aureus. ¿Qué forma tendrá esa bacteria? ¿Forma de qué? Forma esférica, tiene forma de cocos. Por ejemplo, Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. ¿Qué forma tiene el Helicobacter pylori? Helicobacter pylori, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma tendrá la Helicobacter pylori? Tiene forma de espirilo, tiene forma helicoidal. Tiene forma de espiral. Bien, continuamos. Vamos ahora me disculpan que apagué por un momento la cámara y el audio porque estaba estornudando. Bueno, ya ustedes me conocen y saben que para estos tiempos, cuando empieza el frío, así me pongo yo con la alergia. Bien, vamos ahora con las bacterias según su pared celular. Según su pared celular se dividen en gram positivas y gram negativas. Esto de gram positivas y gram negativas se refiere a cómo reaccionan las bacterias ante
un colorante. Este colorante se llama tinción de Gram. Entonces a las bacterias las someten a este colorante. Entonces las que se tornan púrpura, las que se colorean púrpura, se llamarían Gram positivas y las que no, Gram negativas. Esto es porque las bacterias contienen en su pared celular un polisacárido que se llama peptidoglicano. El peptidoglicano reacciona con esta tinción. Entonces las Gram positivas, prácticamente el 100% de la composición de la pared celular va a ser peptidoglicano. En cambio las Gram negativas tienen un mínimo porcentaje, alrededor de un 10% de peptidoglicano, y por eso no se colorean de tono. Entonces, Gram positivas, las que se colorean púrpura, y las Gram negativas, las que no se colorean frente a la tinción de Gram. Así se llama, tinción de Gram. Por eso hay Gram positiva y Gram negativa. Vamos ahora según su tipo de nutrición. Ya por aquí mencionamos un poco de la alimentación bacteriana, pero igual la vamos a mencionar otra vez. Tenemos las fotoautótrofas, que utilizan a la luz como fuente de energía para obtener su alimentación. Las quimiótrofas, que obtienen se nutren a partir de procesos de oxidorreducción. Las litótrofas, a partir del sustrato mineral. Generalmente las bacterias que participan en los ciclos biogeoquímicos son de este tipo, litótrofas. Tenemos las organótrofas, que obtienen sus nutrientes del sustrato orgánico, es decir, solo de materia orgánica. Y las quimiorganótrofas obtienen sus nutrientes de materia orgánica también, pero en este caso es materia orgánica patógena. Cuando hablamos de materia orgánica patógena nos referimos a materia orgánica que ya está descompuesta, materia orgánica que ya está descompuesta. Continuamos. Vamos con la reproducción de las bacterias. Las bacterias se pueden reproducir asexual o sexual, asexualmente o sexualmente. Tienen los dos tipos de reproducción. La primera que les voy a mencionar es la reproducción asexual por bipartición. Esta reproducción asexual por bipartición también se le conoce como fisión binaria y consiste en la transformación de una bacteria en dos organismos idénticos. Entonces, esta imagen que está aquí, ¿a qué proceso de división celular les recuerda? ¿A la mitosis o a la meiosis? ¿A qué proceso de división celular les recuerda? Por aquí me dicen que a la meiosis. Seguros. La mitosis sí. La mitosis sí. Recordemos que en la mitosis de una célula obtenemos dos células idénticas. En la meiosis vamos a obtener 4 células. Entonces, la reproducción asexual por bipartición es una mitosis que ocurre en una bacteria. Es eso. En pocas palabras es eso. Tenemos una bacteria y ocurre el proceso de división celular y obtengo dos bacterias idénticas. Ocurre la división del citoplasma, la división del nucleoide, para obtener dos células idénticas. Entonces la fisión binaria es eso. Una célula distribuye su material genético y se divide en dos células idénticas. Una mitosis en una bacteria. Eso es la fisión binaria. Tenemos la reproducción sexual. Ahora caemos en lo que son los tipos de reproducción sexual de la bacteria. Tenemos la sexual por transformación. En esta reproducción sexual por transformación, una bacteria capta fragmentos de ADN de otra que está en su mismo medio. Yo tengo dos bacterias que están en un mismo ambiente, en un mismo medio. Entonces hay una bacteria que la vamos a llamar célula donante y hay otra que la vamos a llamar célula receptora. La célula donante va a liberar al ambiente fragmentos de ADN que van a ser captados por la célula receptora. Ese ADN va a entrar, se va a combinar con el ADN que ya tenía la receptora, ocurre la recombinación y ahora voy a tener una célula transformada
transformada porque ahora tiene dos tipos, no dos tipos de ADN separados, sino que ahora su ADN se combinó con otro ADN y es diferente al que tenía anteriormente. Pero todo se combina, no voy a tener dos tipos de ADN, no, se combina todo para tener ahora un ADN o un material genético distinto al que tenía anteriormente. Ahora vamos con la reproducción sexual por conjugación. En la reproducción sexual por conjugación existe una bacteria donadora que la vamos a llamar factor F positivo y existe una bacteria receptora que la vamos a llamar factor F negativo o factor negativo. Estas se van a poner en comunicación a través de un puente o de un pili para poder pasar su ADN. Entonces, el factor positivo posee un plásmido y el cromosoma bacteriano. ¿Cómo ocurre esto? Tenemos dos células, dos bacterias. La receptora, que es F negativo, y la dadora, que es F positivo. Esta dadora tiene el ADN y tiene un plásmido que contiene material genético también. Entonces se van a poner en comunicación mediante un pili. Recordemos, los pilis son esos pelitos. Esos pilitos participan también en el reconocimiento celular. Participan en la locomoción y en el reconocimiento celular. Y también les permite adherirse a las paredes de la superficie. Entonces se crea ese puente entre las dos células y la célula dadora o donadora va a pasar ese material genético hasta la otra célula, termina de conjugarse, de pasar ese material genético y luego se separan. Como ahora la receptora, la F negativo, tiene este material genético, ahora también se va a llamar célula F positiva, porque tiene el material genético o el plásmido que contenía el material genético de la otra célula. Entonces, en la conjugación, esta célula receptora recibe parte del material genético de la dadora y ahora va a tener los dos tipos de material genético. A diferencia de la transformación, que vamos a tener un ADN combinado, aquí las células van a tener los dos tipos de ADN. Vamos con la reproducción sexual por transducción. Reproducción sexual por transducción. Recordemos en la clase de virus los ciclos, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico, que eso les expliqué con una célula bacteriana y allí aparecía un fago o un bacteriófago. Un virus bacteriófago es el que ataca a las bacterias. Entonces, la reproducción sexual por transducción, en este caso la transferencia del ADN es mediante un virus bacteriófago, es decir, que el virus va a participar como el vector que va a llevar el ADN de una célula bacteriana hacia otra célula bacteriana. ¿De qué manera lo va a hacer? Este fago llega a una célula bacteriana, ocurren todos los procesos del ciclo lítico, es decir, primero el proceso de absorción, donde se adhiere a su membrana celular y a su pared celular, la perfora, introduce su genoma, ese genoma comienza a ensamblarse, comienza a unirse las taxómeras para cubrir con la cápsula a ese genoma. Luego ocurre la lisis de la célula, en este caso de la bacteria, donde van a salir los vibriones. Estos vibriones traen el ADN de la célula bacteriana y del virus. Entonces, este vibrión trae el ADN de esta célula bacteriana que infectó. Ahora ese vibrión va a llegar a una célula, ahora ya siendo un virus, porque está infectando una célula, llega a una nueva bacteria, entonces el ADN que él va a introducir trae el ADN de esta bacteria. Entonces él va a ser el mediador para llevar el ADN de esta bacteria hasta esta bacteria. Y de esa manera ocurre la reproducción sexual por transducción. ¿Alguna pregunta sobre los tipos de reproducción? ¿Alguna pregunta sobre los tipos de reproducción?
¿O quieren que les repase? Se las repaso. Se las voy a repasar por si acaso. Ahorita a las 11:40 vamos a receso y después del receso vamos con la actividad del libro. Sí. Después del receso vamos con la actividad del libro. Entonces les repaso. La sexual por bipartición es una fisión binaria. También se le conoce como fisión binaria, donde de una bacteria, ¿dónde está la imagen? No me aparece la imagen. Ajá. De una bacteria ocurre el proceso de división celular, ocurre una mitosis, se divide el citoplasma, se divide el nucleoide y ahora obtengo dos células idénticas con el mismo material genético y todo va a ser idéntico. Ahora vienen los tipos de reproducción sexual. En la sexual por transformación hay dos bacterias en el mismo medio. Hay una que va a liberar material genético, el cual va a ser captado por una célula receptora. Todo esto ocurre mediado por los pili. Les recuerdo que esos pelitos de las bacterias son receptores. Entonces, este material genético que se liberó por parte de esta célula donante es captado por la célula receptora, ocurre el proceso de recombinación y ahora esa célula va a tener un ADN transformado, que está combinado con los dos tipos de ADN. Tenemos la reproducción sexual por conjugación, en la que una célula donadora va a pasar un plásmido que contiene ADN a una célula receptora mediante un puente que se forma a través de los pili. Luego que se termina de pasar ese material genético, se cierra el puente y ahora la célula receptora va a tener los dos tipos de material genético. Va a ser igual, parecida, porque tiene uno de los dos tipos de material genético a la de la célula donante. Y en la sexual por transducción ocurre mediante un bacteriófago que infectó primero una bacteria, combinó su genoma con el de esa bacteria y ahora al infectar otra bacteria trae consigo ese material genético de la bacteria anterior y se lo va a pasar a esta bacteria. Bien, con esto terminamos el tema, vamos a receso, volvemos a las 11:50 con el libro en la página 385. Vayan a receso y nos vemos en 10 minutos. Página 385, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, el peptidoglucano es una capa basal que se encuentra en la pared celular de los o de las bacterias en general, eucariontes como la levadura, bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, hongos y levaduras. ¿En dónde se encontrará el peptidoglucano? ¿En dónde se encontrará el peptidoglucano? ¿En dónde? A ver. Bacterias en general, eucariontes como la levadura, bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, hongos y levaduras. Descartamos eucariontes como la levadura, descartamos hongos y levaduras, me quedan todas las opciones que me menciona bacterias. Por aquí me dicen bacterias gram negativas. ¿Están de acuerdo con que es esa? Bacterias gram negativas, ¿están de acuerdo con que es esa la opción correcta? Unos me dicen bacterias gram negativas, otros gram positivas. Les recuerdo en la clasificación según la pared vegetal, cuando eran gram positivas era porque su pared celular se teñía de púrpura, gram negativas cuando no. Esta tinción responde al peptidoglicano, o sea, es porque su pared está formada por peptidoglicano. Pero también les dije que las gram negativas no es que no tengan peptidoglicano, sino que lo tienen en una proporción muy mínima. Entonces la opción correcta sería la opción A, bacterias en general. Porque a pesar de que las gram negativas tienen muy poco, igual tienen peptidoglicano. Entonces sería la opción A, bacterias en general.
Vamos con la número 2. Vamos con la número 2. La número 2 dice, la estructura celular que permite el intercambio de información genética durante la conjugación bacteriana se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa estructura? ¿Cómo se llama la estructura celular que permite el intercambio de información genética durante la conjugación bacteriana? Flagelo, mesosoma, cilios, pili o ribosoma. Sería el pili. Sería el pili el que participa en el proceso de conjugación sexual y por aquí lo tenemos, se lo voy a colocar en las diapositivas. Aquí dice, sexual por conjugación. Hay una bacteria donadora, a través de un puente o pili, el ADN pasa hacia la célula receptora, hacia la bacteria receptora. Vamos con la tercera. La tercera dice, con respecto a la célula bacteriana, marque verdadero o falso según corresponda y seleccione la alternativa correcta. Les aparece la primera, el flagelo posee una estructura 9+2. Esto de la estructura 9+2 no se lo mencioné por ningún lado ni aparece en el libro, por lo tanto se los voy a explicar. Por aquí me dicen que es falso, pero no, es verdadero, ya les voy a explicar por qué es verdadero. En el libro no aparece, o sea, no les menciona eso ni en las diapositivas, pero se los voy a explicar acá con una imagen, esta imagen que está acá. En la clase que tuve con la sección anterior no se lo expliqué con la imagen porque en realidad yo no había revisado la aplicación práctica todavía, sino que di la clase y fui realizando la aplicación práctica con él. Y no se los expliqué con una imagen, así que a ustedes se los voy a explicar con la imagen y este va a ser el video que suba para que ellos también lo puedan observar. Eso de la estructura 9+2 del flagelo es porque esa estructura, que es como una cola, está formada por 9 pares de microtúbulos que se encuentran rodeando a un par central. Entonces, a 2 pares centrales. Entonces serían 9 microtúbulos alrededor de un par central. Entonces sería una estructura 9+2. Tengo 9 pares alrededor de 2 pares. Estos 2 pares, aquí se observa un solo cilindro, aquí se observa otro cilindro, pero en realidad son 2 pares de cilindro. Entonces sería un cilindro de 9 dobletes de microtúbulos que rodean a otros 2 centrales. Por eso se llama 9+2. 9 dobletes de microtúbulos rodeando a 2 microtúbulos centrales. Por eso se le dice que el flagelo posee una estructura 9+2. Aquí, por ejemplo, este es un corte de un flagelo observado en microscopio. Y tenemos 9 dobletes de microtúbulos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alrededor de 2 microtúbulos centrales, 1 y 2. Entonces, por eso esa estructura. Entonces, la primera es verdadera. La segunda dice, la pared celular está constituida por peptidoglicano, también es verdadera. La pared celular no le confiere rigidez a la célula. No le confiere rigidez a la célula. ¿Eso es verdadero o es falso? Eso es falso. Y la última dice, la membrana plasmática se localiza al interior de la pared celular. Eso es verdadero. Primero tenemos la pared y después tenemos la membrana. O sea, de afuera hacia adentro, primero está la pared celular y después está la membrana. Entonces sería verdadero, verdadero, falso, verdadero. La opción correcta entonces sería la opción B. La opción correcta sería entonces la opción B. Vamos con la número 4. La número 4 dice, como en las medidas profilácticas para evitar las caries dentales, nos cepillamos los dientes por lo menos 3 veces al día. Sin embargo, debemos acudir al odontólogo cada cierto tiempo para eliminar las placas bacterianas. ¿Qué estructuras de las bacterias permiten la permanencia de estos organismos a pesar del cepillo diario? ¿Qué estructuras de las bacterias le permiten
la permanencia de estos organismos a pesar del cepillo diario. Tenemos el mesosoma, la cápsula, los flagelos, las fimbrias y la pared celular. Esto de las fimbrias son las fimbrias. Ya Xiomara me dijo por aquí las fimbrias, pero esto de las fimbrias tampoco les aparecía por aquí, pero las fimbrias vienen siendo los mismos pilis. Lo que pasa es que hay pilis sexuales, o sea, que participan en el proceso de conjugación sexual, y hay pilis que se encargan del proceso de adhesión a las paredes. Entonces, las fimbrias vienen siendo los mismos pilis, algo así. Las fimbrias son los mismos pilis. Entonces, las fimbrias van a hacer esa estructura que le permita la permanencia de las bacterias en nuestros dientes. A Xiomara se lo explicó el odontólogo. Entonces, las fimbrias serían estas que están acá. Tenemos el flagelo, tenemos las fimbrias, que son los mismos pilus, prácticamente, y tenemos los pilis o pilus sexual. Entonces, las fimbrias forman parte de esa estructura. Vamos ahora con la número 5. La número 5 dice: la teoría celular fue establecida y publicada por Brown y Dutrochek, Lamar y Purkinje, Auken y Malpighi, Sladen y Schwann, Virchow y Wagner. Esa, ya por aquí Lady me la está diciendo, me está diciendo la respuesta correcta, pero para ver si ustedes se acuerdan de la clase anterior, los dos personajes fueron los que observaron tejidos vegetales y tejidos animales. Uno observó tejidos vegetales y el otro observó tejidos animales. ¿Quiénes son esos dos? Uno observó tejidos vegetales y el otro observó tejidos animales. En 1838 y en 1839 respectivamente. ¿Quiénes fueron? Ya Lady me dio la respuesta correcta. Vamos a ver quién más la tiene. Xiomara también. Ajá, Denner también. Entonces, fueron Matthias Leiden y Theodor Schwann. Uno observó células vegetales, observó que todos los tejidos vegetales estaban formados por células, y el otro observó que todos los tejidos vegetales estaban formados, todos los tejidos animales estaban formados por células. Matthias Leiden y Theodor Schwann establecieron la teoría celular. Entonces es la opción D. Vamos con la número 6. Dice: en la célula viva, las proteínas se sintetizan a nivel de lisosomas, mitocondrias, aparato de Golgi, centriolos o ribosomas. Esa está muy fácil. ¿En qué estructura se sintetizan las proteínas? Esa está muy fácil. ¿En qué estructura se sintetizan las proteínas? Muy bien, Xiomara ya me dijo la respuesta. Vamos a ver quién más. Ya Xiomara me dio la respuesta. No, aparato de Golgi no es. Lady también ya me dio la respuesta correcta. ¿Quién más? Otra persona más que me dé la respuesta. Lorena, también. En los ribosomas. En la célula viva, las proteínas se sintetizan a nivel de ribosomas. En los ribosomas es que se realiza la síntesis de proteínas. Vamos con la número 7 que dice: la célula procariota posee retículo endoplasmático liso, solo metabolismo aeróbico, un cromosoma circular de 10 a 100 micrómetros de diámetro, citoesqueleto en el citoplasma. ¿Qué posee? ¿Qué posee la célula procariota? Recordemos que la célula procariota no tiene
tantos organelos, no tiene organelos así evolucionados, como por ejemplo el retículo endoplasmático. Entonces descartamos la primera. Solo metabolismo aeróbico, también hay bacterias hay bacterias aeróbicas y hay bacterias anaeróbicas. Entonces sería ¿cuál la opción? ¿Cómo es el ADN o cómo se encuentra el ADN de las procariotas? ¿Cómo es? Por aquí creo que se los había puesto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ADN simple y circular. ADN simple y circular. Entonces sería la opción C, un cromosoma circular. Vamos con la número 8. La número 8 dice, los ribosomas son organelos que se encuentran libres en el citoplasma, pero también se localizan en la membrana externa del lisosoma, nucleolo, estroma, aparato de Golgi, núcleo. Aquí ya hablamos de la célula en general, no solo de la célula procariota. Los ribosomas son organelos que se encuentran libres en el citoplasma, pero además también se localizan en la membrana externa del lisosoma, nucleolo, estroma, aparato de Golgi o núcleo. ¿En dónde se encuentra? ¿En dónde se encuentran esos ribosomas? Recordemos que la célula, por ejemplo, la célula eucariota tiene organelos citoplasmáticos que son de doble membrana, de una membrana. Entonces, si aquí me habla de que se localiza en la membrana externa de uno de sus organelos, vamos a descartar a los que son de una sola membrana. Entonces, allí nos estaría quedando el núcleo. Los ribosomas son organelos que se encuentran libres en el citoplasma, pero además también se localizan en la membrana externa del núcleo. En la membrana externa del núcleo. Vamos con la número 9. La número 9 dice, las proteínas que van a formar los ribosomas ingresan al núcleo a través de las proteínas que van a formar los ribosomas ingresan al núcleo a través de ¿quién? Por aquí me dicen que es la E, proteínas transportadoras. Me dicen que es la E. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo con eso? Xiomara sí me está dando la respuesta correcta. Las proteínas que van a formar los ribosomas ingresan al núcleo a través, no sé si recordarán de tercer año su clase de biología en la parte de núcleo celular, ¿cómo era la membrana de ese núcleo? ¿Cómo era la membrana de ese núcleo? ¿Qué tenía esa membrana? La membrana nuclear tiene poros. A través de esos poros entra y sale material genético o proteínas. Entonces las proteínas que van a formar los ribosomas ingresan al núcleo a través de los poros en la envoltura nuclear. A través de los poros en la envoltura nuclear. A través de los poros en la envoltura nuclear. Vamos con la número 10. Relación correcta de enfermedades bacterianas. Vamos a escoger la opción donde todas las enfermedades que estén allí sean enfermedades de tipo bacterianos. Vamos a ir descartando. La primera dice tétanos, botulismo, fiebre escarlata, paperas. ¿Esa la descartamos o no? ¿O será esa la respuesta? ¿La descartamos o será esa la respuesta? ¿El tétano se produce por un virus o por una bacteria?
El tétano se produce por un virus o por una bacteria. La primera la vamos a descartar. Por ejemplo, las paperas, ella es una enfermedad viral. Vamos a descartar la opción A. Tenemos la opción B, gonorrea, sífilis, varicela, sarampión. ¿Por qué descartamos la B? ¿Por qué descartamos la B? ¿Cuál de esas que están allí no es bacteriana? ¿Cuál de esas que está allí no es bacteriana? La vamos a descartar por la varicela y el sarampión. Por la varicela y el sarampión. A ver. Está entre la C y la D, así que voy a pasar a la I. La tuberculosis, cólera, sarampión y salmonelosis la descartamos por el sarampión, que es viral. Y nos quedamos con la C y con la D. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿La C o la D? Ya por aquí Nicole me dice la respuesta correcta. Pero aquí hay muchos que se confunden. Incluso con la primera sección que le di clase habíamos quedado que era la D porque ya quedaba poco tiempo y dijimos así, la D. Pero después con la siguiente sección lo corregí. Ahorita corrijo otra vez que no es la D, es la C. Es la opción C. Difteria, cólera, tétanos y gonorrea son enfermedades bacterianas. ¿Por qué la D no es? Si bien en la gangrena hay bacterias presentes, el origen de la gangrena no se da por una bacteria. Esto ocurre porque el tejido vascular muere, el tejido celular muere, y entonces allí es donde empiezan a actuar bacterias. Pero esto viene por un problema circulatorio, más que todo. Viene por un problema circulatorio. El tejido muere porque no llega sangre ni oxígeno adecuadamente a ese tejido. Él muere y allí es donde puede, si no hay un cuidado adecuado en esa lesión, pueden caer bacterias y comenzar a dañar mucho más el tejido. Pero el origen de la gangrena no es bacteriano. Si bien podemos encontrar bacterias, no es bacteriano el origen, es por un problema más que todo circulatorio, porque el tejido muere debido a que no llega suficiente sangre, suficientes nutrientes, suficiente oxígeno. Entonces, por eso descartamos a la opción D. Y les corrijo, creo que fue con la sección C y D que habíamos puesto la D también por el apuro de la hora, porque creo que ya se nos estaba acabando el tiempo. Pero la respuesta correcta es la opción C. Entonces vamos a repasar las respuestas. La primera sería la opción A, las bacterias en general. La segunda sería la D, pili. La tercera sería la B, verdadero, verdadero, falso, verdadero. La cuarta sería las fimbrias, la opción D. La 5 es la opción D, es Leiden y Schwann. La 6 es la opción E, los ribosomas. La 7 es la opción C, un cromosoma circular. La 8 es el núcleo, la opción E. La 9 es la opción B, los poros de la envoltura nuclear. Y la 10 es la opción C, difteria, cólera, tétano y gonorrea. Bien, con esto terminamos entonces esta parte.